Hola, en este vídeo vamos a conocer el proceso evolutivo del ser humano, es decir, nuestra evolución. Un proceso que comenzó hace 3 millones de años hasta llegar hasta nuestros días. ¿Cómo crees que funciona la evolución? Podemos decir que la evolución es un proceso lineal mediante el cual una especie cambia sus características para sobrevivir, dando lugar al nacimiento de una nueva especie, la cual, a su vez, hace lo propio con el paso del tiempo, dando lugar a otra nueva especie. No, olvídalo, no es un proceso lineal. Esta es una concepción equivocada. La evolución de las especies, tal y como descubrió Darwin, no funciona como una carretera de un solo carril, de un único sentido. No es un proceso lineal. Más bien, funcionaría como un gigantesco árbol. Un enorme árbol cuyas ramas dan lugar a nuevas ramas. El paso del tiempo decidirá qué ramas florecerán y darán lugar a nuevas ramas, y qué otras ramas se secarán y morirán, sin dar lugar a ninguna descendencia. De acuerdo. Una vez vistos estos ejemplos, ya sabemos que la evolución en general, y la humana en particular, no es para nada lineal. Olvida el dibujo de la escalera. Pues bien, el mapa de la evolución humana obedece a este modelo de árbol. Las especies de simios y de humanos evolucionan a partir de un ancestro común, y cada especie toma un camino diferente, evolucionando o extinguiéndose sin dar lugar a nuevas especies. Por ejemplo, los neandertales se extinguieron sin descendencia. Muy bien, ahora veremos el recorrido de la evolución humana al detalle. En primer lugar, tenemos que ir atrás en el tiempo hasta las raíces de este gigantesco árbol, en las cuales encontramos a un misterioso antepasado común, una especie sobre la cual todavía no se ha encontrado demasiado consenso. Es muy difícil establecer cómo vivía o qué comía esta especie. A partir de esta especie que vivió hace millones de años, se extienden dos ramas. De la primera rama nacerían todas las especies de simios antiguos, como por ejemplo el Carcopithecus. Más adelante, con el paso del tiempo, estas especies irían evolucionando o extinguiéndose, hasta dar lugar a las especies de simios actuales que conocemos hoy, como por ejemplo el gorila, el gibón, el chimpancé o el orangután. Pero volvamos atrás. Vemos como desde este ancestro común evoluciona una especie de Australopithecus, una rama de Australopithecus. Esta especie ya era herbívora y habitaba en la sabana y en los bosques, caminaba erguida y vivió hace millones de años. Tenía un cerebro muy pequeño y unas mandíbulas muy grandes para triturar los enormes frutos de la sabana. Esta especie de Australopithecus evolucionaría con el paso del tiempo, dando lugar a especies de simios llamados parántropos, los cuales se extinguirían rápidamente. Por otra parte, daría lugar a especies de Homo habilis, una nueva especie que ya caminaba erguido y con un cerebro mucho mayor que el del Australopithecus. Tenía una dieta omnívora, es decir, no solo comía vegetales, ahora comía de todo, incluido carne, y ya fabricaba las primeras herramientas de piedra, aunque muy toscas. Así, Homo habilis daría lugar a un montón de nuevas especies. Por ejemplo, tenemos a Homo floresiensis, una especie que no pervivió durante mucho tiempo porque se extinguió, como tantas otras. Sin embargo, Homo erectus fue una de las especies que sí que pudo sobrevivir. Homo erectus fue el primer homínido en salir de África y habitando latitudes de Europa, de Asia y por supuesto África. Dominó el fuego y elaboró herramientas mucho más sofisticadas. Tenía un cerebro mucho más grande y una dieta ya totalmente omnívora. Homo erectus fue evolucionando y evolucionando, dando lugar a otras muchas nuevas especies. Algunas de las más importantes serían Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal que todos conocemos. Esta especie vivió en una Europa dominada por las glaciaciones, una Europa fría, en la que se necesitaba una musculatura potente para sobrevivir. Fue el primer homínido que enterró a sus muertos, dando lugar ya a un pensamiento más evolucionado. Sin embargo, se extinguió hace 30.000 años debido a la destrucción del hábitat en el que vivía. Aunque el hombre de Neandertal no pudo sobrevivir, hubo una especie que pudo adaptarse a las condiciones cambiantes del medio y sobrevivir. Hablamos de Homo sapiens, la especie a la que pertenecemos tú y yo. Esta especie apareció hace 150.000 años. Existió junto al neandertal, coexistieron en Europa
Durante largo tiempo, Sapiens y Neandertal convivieron en Europa. Sin embargo, solo uno de los dos pudo sobrevivir. Actualmente, Homo sapiens es la especie hegemónica en el planeta. Somos la única especie existente. Sin embargo, ¿quién sabe hacia dónde puede llevarnos la evolución? Una vez visto todo esto, debemos recordar un hecho muy importante. Las actuales especies de monos han seguido un camino evolutivo muy diferente al nuestro, como puedes ver. Por tanto, no son nuestros primos. Olvídate de Pokémon, la evolución humana es mucho más compleja.